Soy la doctora Rosario Dávalos Gamboa. Voy a explicarles el tema de introducción a la bioquímica. La bioquímica es la ciencia que estudia los componentes químicos de las células vivas, así como sus reacciones y procesos en los que intervienen estos componentes químicos. La bioquímica deriva de dos voces griegas, bios, que significa vida, químos, que significa jugo o esencia, de donde se infiere que la bioquímica es el estudio de la esencia de la vida orgánica. Algunos autores de libros de bioquímica también conceptualizan a la bioquímica como la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, especialmente carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y el metabolismo de estas. La bioquímica es altamente importante porque nos ayuda a entender los procesos químicos que ocurren en nuestro cuerpo y en el de otros seres vivos. Asimismo, es importante resaltar el hecho de que los conocimientos bioquímicos son clave para la comprensión de los diversos y complejos procesos que ocurren en la vida y a su vez es indispensable para aprender a proteger y mejorar la salud, ya que cuando hay alguna alteración metabólica en un ser vivo o se altera algún componente químico en un ser vivo, se produce una enfermedad o patología. ¿Qué relación tiene la bioquímica con otras ciencias? La bioquímica está relacionada de una u otra manera con todas las ciencias que necesitan de los conocimientos bioquímicos para ser mejor entendidas. Está relacionada con la genética, la fisiología, la inmunología, la farmacología, la toxicología, la patología, la microbiología y con todas las ciencias que necesitan los conocimientos de bioquímica para ser mejor entendidas en su rama. Por ejemplo, está íntimamente relacionada la bioquímica con la patología, ya que cuando en un ser vivo se alteran los componentes químicos de ese ser vivo o se alteran las transformaciones químicas de esos componentes químicos, entonces se va a producir una enfermedad o patología. También debo resaltar el hecho de que está íntimamente relacionada con la microbiología, debido a que la microbiología es el estudio de la vida en los microorganismos. Y todo ser vivo, en este caso, los microorganismos que son seres inferiores, tienen componentes químicos y realizan su metabolismo. Y para destruir adecuadamente a un microorganismo hay que saber qué tiene y cómo se metaboliza esos componentes químicos en su interior para facilitar su destrucción. Es importante también referir que la bioquímica, por sus conocimientos que aporta la ciencia, se estudia en todas las carreras que de cierta manera estudian a un ser vivo superior o inferior. Se estudia en medicina como materia básica, en odontología también como materia básica, en agronomía, en biología, en todas las carreras que de una u otra manera estudian a un ser vivo superior o inferior. ¿Cómo se divide la bioquímica? La bioquímica con fines didácticos se divide en bioquímica estructural, en bioquímica metabólica y en biología molecular. La bioquímica estructural es la parte de la bioquímica que estudia la estructura, la función de los componentes químicos de un ser vivo. Esta parte de la bioquímica está relacionada con ciencias de las cuales la bioquímica toma conocimientos para ser mejor entendida. Por ejemplo, está relacionada con la biología, con las matemáticas, con la física. La bioquímica metabólica estudia el metabolismo, estudia todas las transformaciones químicas o complejas que se producen entre los componentes químicos de un ser vivo. Esta parte de la bioquímica,
la bioquímica metabólica, es considerada la bioquímica básica. Es considerada como el estudio fundamental de la bioquímica. Esta parte de la bioquímica metabólica, está relacionada con todas las ciencias que necesitan de los conocimientos bioquímicos para ser mejor entendidos. Esta parte de la bioquímica está relacionada con la genética, la inmunología, toxicología, fisiología, patología, microbiología, etc. Y la biología molecular es la parte de la bioquímica que estudia la vida en base a moléculas, por ejemplo, en base a ADN, ARN. En esta parte de la bioquímica se estudia la clonación, la manipulación del genoma humano. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo, que es el estudio puro de la bioquímica, es el conjunto de todas las reacciones que se producen o suceden en una célula. Constituyen aquellas reacciones en las que hay transformación de energía. El metabolismo se divide en catabolismo y anabolismo. El catabolismo son aquellas transformaciones químicas en las que compuestos grandes o complejos se degradan a sencillos y se produce liberación de energía. En cambio, el anabolismo son aquellas transformaciones químicas en las que compuestos pequeños se unen entre sí para formar grandes compuestos y para ello usan energía. La conjunción de ambos, catabolismo y anabolismo, se denomina metabolismo. Y nosotros y cualquier ser vivo subsiste gracias al metabolismo, proceso en donde hay transformación de energía, liberación y uso de energía. En esta diapositiva podemos apreciar varias rutas metabólicas, por ejemplo, el ciclo de Krebs, que va a facilitar el proceso de liberación de energía a partir de proteínas, carbohidratos y lípidos. Hay varios procesos metabólicos en los que hay formación de ATP, por ejemplo, la glucólisis. El metabolismo energético es un conjunto de caminos metabólicos que implican procesos de oxidación en donde hay liberación de ATP, hay transferencia de ATP. Entre los procesos metabólicos que facilitan la liberación de energía, tenemos al ciclo de Krebs, la glucólisis, síntesis de ácidos grasos, etc. En esta diapositiva podemos apreciar cómo los azúcares o carbohidratos cuando se oxidan liberan ATP. Asimismo, los ácidos grasos cuando se oxidan por la beta-oxidación van a liberar ATP. Y a eso se denomina metabolismo energético, la liberación de energía en forma de ATP. ¿Qué son las biomoléculas o biopolímeros? Las biomoléculas o biopolímeros son, como su nombre ya dice, moléculas que se encuentran en un ser vivo. Son macromoléculas de elevado peso molecular que están presentes en el ser vivo. Resultan de la unión de moléculas pequeñas a través de enlaces covalentes. Las biomoléculas o biopolímeros están formados por unidades estructurales que se llaman también unidades monoméricas. En un ser vivo hay 4 tipos de biomoléculas, especialmente en los seres vivos superiores y en este caso en nosotros, los seres humanos. 4 tipos de biomoléculas como, por ejemplo, los ácidos nucleicos, las proteínas, los polisacáridos y los lípidos. Los ácidos nucleicos son un tipo de biomoléculas que están formadas por nucleótidos. Tenemos 2 tipos conocidos de ácidos nucleicos como el ADN, ARN, que conservan la información genética, y el ARN dirige e interviene en la síntesis de las proteínas. Las proteínas son otro tipo de biomoléculas o biopolímeros que están formadas por unidades estructurales que se llaman aminoácidos y tienen varias funciones las proteínas. Ejemplo, función estructural, función de defensa, función catalítica. Otras biomoléculas son los polisacáridos o carbohidratos, que están formados por unidades estructurales denominadas monosacáridos.
Los carbohidratos, entre las funciones más importantes a citar, tienen función energética inmediata, función estructural. Otras biomoléculas son los lípidos, cuyas unidades estructurales son los ácidos grasos. Los lípidos también tienen diferentes funciones: función de reserva energética, función estructural, función precursora, etc. Reitero, en un ser vivo, y en este caso en nosotros, existen 4 tipos de biomoléculas: los ácidos nucleicos, las proteínas, los polisacáridos o carbohidratos y los lípidos. Estas biomoléculas van a ser estudiadas por nosotros en bioquímica con estructura, función y metabolismo, en varios temas que vamos a estudiar posteriormente. ¿Cuál es la composición biomolecular del ser humano? Harper, bioquímica de Harper, menciona que un individuo de 65 kilogramos que tiene perfecta salud, que no tiene exceso de peso, tiene 11 kilogramos de proteínas, 9 kilogramos de lípidos, carbohidratos 1 kilogramo, agua 40 kilogramos, minerales 4 kilogramos. Si analizamos esta diapositiva, podemos inferir que la biomolécula más abundante del ser humano es el agua. Un individuo que pesa 65 kilogramos tiene 40 kilogramos de agua, que constituye más del 60% de la composición biomolecular del ser humano. ¿Cuál es la composición química elemental del ser vivo? Todo ser vivo, en su estructura, posee elementos. Y les recuerdo, porque ya lo han debido llevar en química, que elemento es una porción de materia que no puede ser dividida por métodos químicos comunes. Existe una tabla de elementos químicos. Todo ser vivo tiene elementos primarios, elementos secundarios y oligoelementos. Los elementos primarios son los más abundantes, son denominados también fundamentales. Entre los elementos primarios de un ser vivo tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Entre los elementos secundarios, aquellos que se encuentran en una proporción de todos ellos, más o menos de 4 a 4,5%, tenemos el cloro, el sodio, potasio, el magnesio. Algunos autores al calcio y al fósforo y al azufre los incluyen como elementos secundarios y otros los incluyen como elementos primarios. Nosotros lo vamos a dejar como está acá en la diapositiva, pero reitero, algunos autores incluyen al calcio, al fósforo y al azufre como elementos primarios. Los oligoelementos son aquellos que se encuentran en escasa proporción, en cantidad muy pequeña, por eso se llaman oligoelementos, pero a pesar de encontrarse en cantidad tan pequeña en el ser vivo, son necesarios para mantener el equilibrio orgánico, es decir, la salud. Entre los oligoelementos tenemos al fierro, el yodo, el cobre, el silicio, el flúor, el cobalto, el zinc, el níquel, el bario, el litio, el selenio, el estroncio, el manganeso y otros así. ¿Cuál es la composición química elemental del ser humano? Bioquímica de Harper menciona que cuando un ser humano ha sido deshidratado y en este se ha determinado sus componentes elementales, se ha inferido que el calcio está en muy escasa proporción en relación al carbono. El carbono se encuentra en una proporción del 50%, el oxígeno en una proporción del 20%, el hidrógeno en una proporción del 10%, el nitrógeno en una proporción del 8 o 5%, el calcio en una proporción del 4%, lo que he mencionado hace un momentito. El calcio en relación al carbono se encuentra en una proporción escasa, en una proporción del 4%. Por eso es considerado como un elemento secundario, pero algunos autores lo consideran también como primario. El fósforo se encuentra en una proporción del 2,5%, el potasio en una proporción del 1%,
el azufre en una proporción del 0,8%, el sodio en una proporción del 0,4%, el cloro en una proporción similar a la del sodio, una proporción del 0,4%, el magnesio en una proporción del 0,1%, el fierro en el ser humano está en una proporción del 0,01%, el manganeso se encuentra en una proporción del 0,001%, el yodo es el que se encuentra en menor proporción en esta diapositiva, en esta tabla. El yodo está en una proporción del 0,00005%. Y el resto de los elementos oligoelementos que no están citados en esta diapositiva se encuentran en una proporción menor al yodo. ¿Qué es la célula? Sin célula no hay vida, por tanto debo referirme a la célula. La célula es la unidad del diseño bioquímico. La célula es la unidad funcional de todo organismo vivo. Contiene una organización molecular y sistemas bioquímicos que son capaces de almacenar la información genética para perpetuar la especie y también tiene la capacidad de reproducirse para también perpetuar su especie. Tenemos células eucariotas, procariotas. En esta diapositiva podemos apreciar a la célula con sus diferentes partes. Una célula siempre tiene núcleo, posee un citoplasma, posee una membrana celular, tiene diferentes organelas como mitocondrias, retículo endoplasmático, peroxisomas, etc. Voy a referirme a la función principal de cada organela de la célula. Cada organela de la célula tiene una función bioquímica importante. En el núcleo está el ARN, el ADN. Es el sitio donde están los cromosomas. Es el sitio de síntesis de ARN. Se conserva el código genético en el núcleo. La mitocondria es otra organela. Es denominado horno metabólico de la célula. En la mitocondria se efectúa el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, la cadena respiratoria. Otra organela son los ribosomas. Es el sitio donde se realiza la verdadera síntesis de proteínas. Otra organela, el retículo endoplasmático, el sitio donde se sintetizan proteínas para ser modificadas y también se sintetizan lípidos. Se realiza la oxidación de xenobióticos. Los lisosomas son otras organelas donde es el sitio donde se encuentran unas enzimas que se llaman hidrolasas que intervienen en el proceso de degradación de varios compuestos, por ejemplo, ácidos grasos. La membrana plasmática es considerada como otra organela. En la membrana plasmática se produce el transporte de moléculas fuera, dentro de la célula. La membrana plasmática es responsable de la adherencia, la comunicación. Otra organela y su función bioquímica es el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se produce la distribución de proteínas, se producen reacciones de glucosilación, reacciones de sulfatación. El citoesqueleto, por algunos libros, es considerada como otra organela. El citoesqueleto que está conformado por microfilamentos, microtúbulos, filamentos intermedios, que tienen fundamentalmente la capacidad de darle forma a la célula y facilitar el proceso de interconexión entre las organelas. Finalmente, el citosol o citoplasma, que es considerado también por los bioquímicos como una organela, es el sitio donde se realiza la glucólisis, oxidación de carbohidratos para liberar energía, y se realiza la síntesis verdadera de ácidos grasos. Y finalmente en el tema voy a mencionar qué objetivos tiene la bioquímica. La bioquímica tiene como objetivo conocer la composición, las transformaciones químicas de las células. Fundamentalmente tiene el objetivo de conocer cómo se produce el metabolismo en esas células.
Tiene como objetivo explicar las estructuras, propiedades de las sustancias que ingresan al organismo. Tiene fundamentalmente el objetivo de explicar el metabolismo cuando hay salud y también explicar el metabolismo en las patologías, cómo se altera para producir esa patología y producir un buen tratamiento. También la bioquímica tiene como objetivo resumir todos los logros alcanzados, ya que muchos trabajos de bioquímica han sido premiados con los premios Nobel. Este es el tema de introducción a la bioquímica. Gracias por su atención.